Buenos días, bienvenidos a este encuentro, el siguiente encuentro dentro del programa que acompaña nuestra presencia, la presencia de Polonia en la Feria Liber. Recordamos que la traducción es simultánea, así que incluso si quieren escucharme en idioma polaco, les recomiendo coger los auriculares que están disponibles aquí al fondo de la sala. Basta con activar los auriculares y poner el canal adecuado. Yo trabajo en el Instituto Polaco del Libro, que tiene sede en Varsovia. Nosotros somos una institución que se dedica a la promoción de literatura polaca en el extranjero y también por la promoción y difusión de lectura en Polonia, en nuestro país, colaborando con otras instituciones, con los editores, y también elaboramos estudios de mercado. Me corresponde presentar uno de nuestros estudios, porque yo antes había trabajado en una gran editorial polaca que se llama Znak. También trabajé en otras editoriales más pequeñas. No diría que soy muy experta, pero espero que pueda acercarles hoy el panorama del mercado del libro polaco, teniendo en cuenta sobre todo el sector editorial. Para empezar, unos datos. Sé que en España se suele usar el precio del libro. Hablando del precio del libro, nos referimos normalmente al precio de venta al público, al precio de portada. Y si calculamos el valor del mercado del libro polaco según esos precios de portada, ese valor, como lo vemos aquí en esa diapositiva, serían 4.000 millones. Y vemos también el esquema que nos enseña cómo ha ido cambiando este valor en los últimos años. Hemos observado cambios dinámicos en el sector editorial. Han sido buenos años. Y yo creo que como en España, esos años de 2020 a 2022 eran años bastante buenos para nuestro sector. Hemos observado que ha ralentizado un poco este crecimiento los últimos 2 años. Pero antes de hablar de esto, otros datos importantes. Precio medio del libro en Polonia son 11 euros. Y lo importante es que en Polonia no tenemos precio fijo para los libros. Es un tema muy polémico en nuestro país, en nuestro sector. En el sector editorial en Polonia hay quienes están a favor de la introducción del precio fijo, otros no, y la situación es que todavía no lo tenemos. Tenemos también un dato que habla de la media tirada, que son más de 2.000 ejemplares, y de los títulos publicados al año, que eran más de 32 miles. Ahora, los factores que influyen en el sector editorial en Polonia ahora. Aquí he introducido un término, guerras de precios. Los que están a favor, los partidarios del precio fijo del libro, dicen que como no existe en Polonia, en realidad el precio es uno de los factores que influye en las elecciones de los lectores, que están buscando libros a buen precio o están buscando un libro en concreto donde pueden adquirirlo a mejor precio. Y por supuesto, como en toda Europa, ha tenido mucha influencia tanto la pandemia y el confinamiento
En nuestro sector, por un lado, todos lo conocemos muy bien, que sabemos que en muchos países han cancelado muchos encuentros con autores, se han aplazado publicaciones. Ha habido mucha inquietud en el sector en relación con la pandemia, pero al mismo tiempo ha crecido la venta de los libros electrónicos. Era algo muy normal porque no salíamos de casas, pero leíamos. Vemos que hemos observado un crecimiento récord en cuanto a la lectura en el año 2020. Así que podemos decir que esa influencia de la pandemia tenía esas dos caras y dos aspectos. Otro factor que creo que también en España se conoce muy bien y que también es muy doloroso para los editores españoles es la subida de precios y del papel y la subida de los costes de la impresión, lo que notamos mucho en el sector editorial en Polonia. Seguramente esto también ha influido y como también la inflación han influido esos factores en la rentabilización del crecimiento del mercado editorial y también la guerra en Ucrania, porque en Polonia notamos esa circunstancia como influye también en nuestro sector. En Polonia 2022 fue un año fatal para estrenos de libros, para lanzar nuevas publicaciones, porque nadie estaba en aquel momento interesado ni en literatura de entretenimiento, ni en hablar de libros. Todos estaban pensando en lo que estaba pasando al otro lado de nuestra frontera. Y también en cuanto a la economía, también los polacos ayudando mucho a nuestros vecinos ucranianos empezaron a gastaban más en los libros. Esta sería la influencia negativa de la guerra, pero por otro lado podemos decir que en relación con esta situación, con la guerra y con la llegada de muchos ciudadanos ucranianos a Polonia, en nuestro mercado han aparecido libros en ucraniano y libros de autores ucranianos. Aquí en este campo el Instituto del Libro ha sido también muy activo, colaborando con las bibliotecas. Así que la influencia de la guerra en Ucrania en el sector editorial también podemos decir que tiene dos aspectos y dos dimensiones. Aquí pueden ver los datos en cuanto a la lectura y los índices de lectura en Polonia. Es algo que nos entristece mucho porque desde hace años vemos que la tendencia que tan solo una tercera parte de nuestros ciudadanos lee. Como he dicho, que durante la pandemia esos datos, esos índices subieron. Yo creo que no fue solo la causa aquí la pandemia, pero creo que a lo mejor también fue posible gracias a las acciones de promoción de lectura. Pero vemos que hay también aspectos más optimistas, porque las encuestas que llevamos a cabo se refieren a los lectores mayores de 15 años. No sabemos cómo es con los niños, pero mucho nos indica que los niños en Polonia leen. Su contacto con el libro es muy intenso, el libro está muy presente en sus vidas. Hay muchas acciones de promoción dirigidas a los niños y a los padres. Por ejemplo, el Instituto del Libro, al promover la lectura, ha llegado a la conclusión que es muy difícil convencer a la gente mayor que no lee, que no tiene esos hábitos lectores, pero lo que hay que formar es a los niños, y en ellos hay que
hay que preocuparse por la creación de esos hábitos lectores. Entonces, lo que observamos ahora es el crecimiento de lectura entre los jóvenes. Aquí vemos que sube el número de lectores y también entre los niños, entre los adolescentes, y también crecen se vuelven cada vez más populares los títulos de libros para los jóvenes. Las portadas que pueden ver aquí no es gran literatura, pero son los bestsellers de adolescentes en Polonia. En la foto pueden ver las colas llenas de adolescentes en la Feria del Libro en Varsovia, esperando el autógrafo de su autor preferido. Así que es algo muy optimista. En cuanto a la situación entre las editoriales y la situación del sector editorial en Polonia, podemos identificar algunos fenómenos. Primero, la gran popularidad de la literatura infantil y juvenil, porque los polacos, contamos con ilustradores y diseñadores gráficos estupendos, y lo vemos reflejado en la oferta de las editoriales, porque se crean nuevas editoriales, y también las editoriales grandes fundan nuevos sellos editoriales dedicados especialmente a la literatura infantil y juvenil. Y en cuanto a las conclusiones generales de las estadísticas, parece que se publican menos libros científicos en Polonia, pero cada vez más crece el número de títulos de literatura de ficción. A los lectores polacos les gusta tanto la narrativa como la literatura de no ficción. Y desde hace 10 años crece también mucho la popularidad del cómic. Es también un fenómeno muy interesante, y la oferta de las editoriales polacas en cuanto al cómic también es muy interesante y muy rica. Los polacos también leen con mucho entusiasmo escritores extranjeros, traducciones del alemán, del francés, del inglés, por supuesto, y también del español. En cuanto a las editoriales grandes en Polonia, las mayores son las editoriales de perfil educativo y científico. Y si pensamos en las editoriales que publican literatura de ficción o de no ficción, no están entre estas más grandes. Pero hay muchos grupos editoriales, creo que también pasa esto en España, que abarcan varios sellos editoriales, tienen sus propios canales de distribución o incluso canales de venta, tanto online como offline, y son los actores del sector editorial más importantes. Pero también tenemos pequeñas editoriales, incluso unipersonales, que también presentan ofertas editoriales de muy alta calidad, con libros muy elaborados. Y creo que también hay mucha variedad en este aspecto en nuestro mercado. En cuanto a la distribución y dónde los lectores polacos compran los libros, aquí sobre todo, en primer lugar, tenemos Internet, 44%, y esta cuota ha subido a lo largo de los últimos años. Luego tenemos bibliotecas, supermercados, otros canales de distribución menos importantes.
Y aquí los nombres de los distribuidores más importantes en Polonia. En cuanto a las librerías, realmente observamos que decae el número de librerías físicas. Aquí tenemos en la foto ven una librería de Cracovia, de la ciudad donde vivo, pero cada vez resulta más difícil a estas librerías competir con Internet. Y también las librerías independientes que tienen que competir con las grandes redes como Empik, que es como FNAC en España. Amazon, tenemos que decir que no ha tenido tan buena acogida como en otros países porque ha llegado a Polonia tarde, recientemente. Así que a las librerías independientes pueden contar con el apoyo del Estado. Proponemos programas de apoyo a esas entidades, pero no es tan fácil. Porque las cadenas como Empik o Świat Książki, el mundo del libro, en traducción al español, son las cadenas y los actores más importantes en el sector. Tienen una política de precios muy agresiva. Por supuesto, ahí encontramos muy buena atención al cliente, buenos precios, y es muy popular en Polonia. Otro actor importante es Allegro, que empezó como eBay polaco, una versión polaca de eBay, pero esta plataforma ha crecido mucho y es una tienda online que vende prácticamente de todo. Otro aspecto que me gustaría también comentar brevemente son los libros electrónicos y los audiobooks. En cuanto a los libros electrónicos, ebooks, hace unos años lo que era importante era el impuesto IVA, que era de 23%, pero ahora es el mismo impuesto de 5% que también se aplica a los libros físicos. Vamos a tratar el tema del libro electrónico pasado mañana, donde dos especialistas, uno de Polonia, otro de España, van a comparar los modelos de lectura de libros electrónicos, al que desde aquí les puedo invitar a este encuentro pasado mañana. Puedo decir que en Polonia son muy populares plataformas de lectura digital por suscripción. La empresa polaca Legimi, que tiene mucho éxito. Ahí la suscripción dentro de la suscripción mensual ofrece un catálogo muy completo, muy variado de libros. Otra de esas plataformas de lectura digital es Empik Go, que pertenece a la cadena que ya he mencionado, la gran cadena Empik, que tienen tiendas físicas y esa plataforma, y también tienen una editorial. La oferta de Empik Go también crece de forma muy dinámica. Ofrecen y los audiobooks, y creo que incluso en su oferta tienen ya los libros en formato tradicional. En todo el mundo hemos observado el crecimiento en cuanto a la venta y la popularidad de los ebooks. Lo mismo hemos observado en Polonia. En este sector, la entidad más importante, el actor más importante es Audioteca, donde no solo se pueden escuchar audiobooks, pero también hay superproducciones que parecen radionovelas que se pueden escuchar y que también es muy popular.
Y también tenemos en Polonia Storytel, que es empresa internacional. Quisiera llamar la atención también y mencionar la Feria del Libro en Polonia. Durante años la feria más importante era la Feria de Varsovia, de perfil muy variado, porque era una feria destinada tanto a los actores del sector, a los editores, como a los lectores. Era un lugar de muchos encuentros, también internacionales. Venían y participaban en esa feria también muchos editores extranjeros. Estoy hablando que todo eso sucedía en pasado. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho la pandemia, porque la Feria del Libro de Varsovia ha sufrido mucho a causa de la pandemia. Ahora estoy intentando recuperarse y en mayo se celebra anualmente en Varsovia, en este momento en el Palacio de Ciencia y Cultura en Varsovia, que es el edificio más emblemático de la ciudad. Y siguen teniendo ese mismo perfil, que por un lado es como una feria para los lectores, donde los lectores pueden adquirir los libros y ver a los autores, pedirles autógrafos, pero por otro lado es también un lugar de encuentros para los agentes del sector. Este año se ha estrenado también una nueva feria del libro en Varsovia, en el Estadio Nacional, la Feria Bibelo. Y parece que esta feria tiene un carácter más multimedia y en mayor medida es una feria cuyos destinatarios son jóvenes. Otra feria muy grande es la Feria de Cracovia, que se celebra anualmente en octubre y que también tiene un perfil también de sector, pero también está abierta a los lectores y el concepto de esta feria es como un festival en el que se celebran varios encuentros con los autores. Tengo que decir que a los polacos les gustan mucho las ferias del libro, sobre todo las ferias donde uno puede comprar un libro y donde se puede acudir y disfrutar como si fuera un festival del libro. Este tipo de ferias pequeñas se celebran en diferentes ciudades. Y tenemos también ferias del libro especializadas, por ejemplo, para los editores independientes o para las editoriales católicas. Entonces, esta oferta también es muy rica y variada. Señoras y señores, aquí quisiera mencionar e invitarles a conocer las fuentes. He usado para esta presentación la Biblioteca de los Análisis de Polonia, Biblioteca Nacional de Polonia. Un informe completo en inglés está accesible en nuestra página de internet, se puede descargar. Les invitamos también, por supuesto, a nuestro stand para hablar con nosotros, con los editores y para hablar sobre las cuestiones concretas como el panorama editorial o hablar con editores concretos o las cuestiones que les interesan. Yo también estaré a su disposición vía email y también en persona.